Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, que le estamos dedicando a analizar y comentar el libro de Rigoberto Stuart, La magia y el misterio del comercio. Ya vamos en la parte 2 del libro, en la cual Rigoberto lo que hace es presentarnos, analizar, criticar lo que él considera, desde mi punto de vista con muchísima razón, concepciones erróneas en torno al llamado comercio internacional, que no es otra cosa más que el intercambio comercial entre personas de distinta nacionalidad. En la última sesión del Círculo Bastiat vimos esta primera concepción errónea que considera Rigoberto, que es la del colectivismo comercial, o tal vez para que quede más clara la idea, la del nacionalismo comercial. Pareciera ser que en materia de comercio internacional, quienes comercian, quienes intercambian son países. Y así se habla, por ejemplo, de el comercio de México con los Estados Unidos, cuando en realidad lo que se tiene es el comercio de un ciudadano mexicano con un ciudadano estadounidense, lo cual es muy distinto a decir que terminan comerciando los países. Los países como tales no pueden comerciar entre sí, pero quienes sí pueden llevar a cabo ese intercambio comercial son las personas independientemente de su nacionalidad. Y lo que decía Rigoberto Stuart al analizar esto que él llama colectivismo comercial y que creo que es más adecuado llamar nacionalismo comercial, es el aparente antagonismo que surge de estas relaciones, ¿no? Pareciera ser que cuando decimos México comercia con los Estados Unidos, parecía ser que estamos hablando de dos antagonistas, de una especie de juego de suma cero, como pensaban los mercantilistas que era el comercio internacional, cuando es exactamente todo lo contrario, ¿no? Porque dos personas que intercambian, independientemente de su nacionalidad, lo que están haciendo es cooperando el uno con el otro. No están compitiendo, ni mucho menos están agrediendo. Están cooperando el uno con el otro y cooperando para que cada una de las partes involucradas eleve su nivel de bienestar a partir del hecho ya multicitado de que en el comercio o gracias al comercio uno valora más lo que recibe que lo que da, y eso es precisamente lo que nos permite elevar nuestro nivel de bienestar. Bueno, eso con relación a lo que vimos la última sesión del Círculo, el colectivismo comercial. Pasamos a la segunda concepción errónea que analiza Rigoberto Stuart, que es el tema de, así le llama él, producción versus generación de riqueza. Producción versus generación de riqueza. Y aquí la tesis fundamental de Stuart es que no todo lo que se produce es riqueza, ¿sí? Y lo que debe producirse al final de cuentas es riqueza. Ahora, si no todo lo que se produce es riqueza, pues tenemos que comenzar por la pregunta de qué rayos es la riqueza, ¿no? Y la riqueza, pues no es otra cosa más que los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. Por lo tanto, no cualquier producción, no la producción de cualquier cosa supone creación de riqueza. Hay que producir riqueza, hay que producir bienes y servicios con los cuales los consumidores satisfagan sus necesidades, sus gustos, sus deseos y sus caprichos. Dice Rigoberto, no toda actividad productiva o productora crea riqueza. La producción genera riqueza solo cuando contribuye a solucionar un verdadero problema de consumo. Ojo, verdadero problema de consumo. Si nadie está interesado en consumir algo producido, esta producción no vale nada y por lo tanto no es riqueza. A ver, desde lo que dices Rigoberto Stuart, podríamos preguntarnos, por ejemplo, si la construcción de las pirámides de Egipto en su momento significó producción de riqueza o no significó otra cosa más que unos enormes monumentos a la vanidad del faraón en turno, muy bonitos, muy interesantes, lo que ustedes gusten y manden, pero valdría la pena preguntarse si todo el trabajo que se utilizó para producir aquello, para construir aquello, realmente dio como resultado producción de riqueza. Pues evidentemente que la respuesta es que no, ¿verdad? La respuesta es que no. Más allá del aspecto histórico, cultural, estético en un momento dado, que uno esté en Egipto en un atardecer viendo las pirámides y aquello es muy bonito, pues realmente no son las pirámides
bienes de consumo, aunque tal vez los podríamos considerar, porque esto también es cierto, hoy en día como bienes de consumo turístico, ¿no? ¿Sí? Pero vuelvo a lo que dice Rigoberto. No toda actividad productiva, productora, crea riqueza. La producción genera riqueza solo cuando contribuye a solucionar un verdadero problema de consumo. Si nadie está interesado en consumir algo producido, esa producción no vale nada. No es riqueza, ¿sí? No es riqueza. ¿Qué es riqueza? Pues simple y sencillamente los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. No hay que caer en el error en el cual cae el que padece la ilusión crisohedónica de confundir el dinero con la riqueza. La ilusión crisohedónica consiste precisamente en confundir el dinero con la riqueza, ¿no? El dinero es riqueza. No, el dinero es el medio de intercambio de la riqueza. Pero la riqueza son los bienes y servicios con los cuales podemos satisfacer nuestras necesidades. Una vez dicho esto, Rigoberto Stuart hace la distinción entre lo que podríamos llamar las dos grandes actividades económicas del ser humano. Por un lado está la producción de bienes y servicios, la producción de riqueza, y por el otro lado está el consumo de esos bienes y servicios. Y Rigoberto Stuart lo que hace es preguntarse cuál de estas dos actividades es el fin y cuál es el medio, y por lo tanto cuál de las dos debe de estar supeditada a la otra, ¿sí? ¿La producción es el fin y el consumo es el medio? ¿O el consumo es el fin y la producción es el medio? Evidentemente que el consumo es el fin. El consumo es la actividad económica terminal, la que le da sentido a todas las otras actividades económicas que realizamos los seres humanos, comenzando de manera muy especial por la producción. La producción entonces viene a ser el medio, y el medio siempre está supeditado al fin. Queremos el medio porque deseamos el fin, ¿sí? Queremos producir bienes y servicios porque queremos consumir bienes y servicios y queremos consumirlos porque esa es la manera de satisfacer nuestras necesidades, gustos, deseos y caprichos. Dicho esto, que el fin es el consumo y la producción es el medio, pues resulta que el objetivo de la actividad económica en general debe ser consumir más y mejor, no producir más y vender más caro. El objetivo debe ser comprar barato para poder consumir más, no vender caro para ganar más, ¿sí? No vender caro para ganar más, por más que ese sea el objetivo de los productores, de los oferentes, de los vendedores, vender lo más caro posible, ¿sí? Y aquí Rigoberto Stuart introduce la distinción entre lo que él llama una visión produccionista de la economía, visión que supone que el fin es la producción y que por lo tanto todo lo demás tiene que estar supeditado a la producción, y lo que él llama la visión consumista. No le llama la visión consumista, pues yo creo que precisamente para diferenciarla de este fenómeno que llamamos consumismo, ¿no? Comprar por comprar, comprar sin verdaderamente necesitar el satisfactor, comprar nada más por tener, pero no para usar. Entonces no usa la palabra consumista, pero él usa la palabra consumista. Y dice, ya hay dos grandes visiones de la actividad económica, mismas que pueden dar origen a muy diferentes tipos de políticas económicas. Está la visión produccionista, que centra la atención en la producción por considerar que la producción es el fin de la actividad económica, ¿sí? El produccionismo se identifica con los intereses del productor, y los intereses del productor son clarísimamente poder vender al precio más elevado posible, para lo cual habría que generar un cierto grado de escasez en los mercados, porque allí donde hay escasez, los precios terminan subiendo.
y este aumento en los precios es precisamente lo que le conviene, ¿sí?, a los productores. Por el otro lado, ¿sí?, la visión consumista se identifica con los intereses de los consumidores. Y los intereses de los consumidores fundamentalmente son que los bienes y servicios se nos ofrezcan al menor precio posible, para lo cual habría que lograr en los mercados la mayor abundancia posible o la mayor oferta posible de bienes y servicios. Entonces, lo que tenemos aquí son dos visiones encontradas, dos grupos de agentes económicos con intereses encontrados. Por un lado tenemos los productores, oferentes, vendedores, cuyo interés es vender al mayor precio posible. Por el otro lado estamos los consumidores, los demandantes, los compradores, y quienes tenemos el interés de comprar al menor precio posible, al menor precio posible. Y aquí la pregunta que se hace Rigoberto Stuart es: ¿cuál de las dos grandes posiciones en torno al comercio internacional, el mercantilismo y proteccionismo por un lado, o el librecambismo o libre mercado por el otro, es la que apoya cada una de estas dos posiciones, la posición produccionista por un lado y la consumista por el otro? Y claro, la respuesta está clarísima. La visión proteccionista, que supondría en última instancia prohibir la importación de bienes y servicios al país por generar una cierta escasez, ¿sí?, actúa a favor de los productores nacionales. ¿Y por qué prohibir la importación de bienes y servicios genera una cierta escasez? Porque si se permitiera la importación de esos bienes y servicios, pues la oferta de esos bienes y servicios importados sumada a lo producido en el país, ¿sí?, generaría eso, una mayor oferta y por lo tanto una menor escasez. Yo prohíbo la importación de esas mercancías y lo que estoy generando es una mayor escasez de la que habría si se permitiera la importación. Y por eso es que el proteccionismo, el mercantilismo, actúa a favor de los intereses de los productores y se basa en esto que Rigoberto Stuart ha llamado la visión produccionista. Por el otro lado, el libre mercado, el librecambismo, que supone que el gobierno no prohíbe la importación de todo aquello que los consumidores estén dispuestos a comprar, por aumentar la oferta de bienes y servicios en el país, porque a la producción interna se le suma las importaciones, reduce el grado de escasez de esos bienes y servicios, generando una abundancia siempre relativa, y eso hace que los precios bajen en beneficio de los consumidores. Ahora, a ver, si aceptamos, lo cual no es muy difícil porque es bastante lógico, que el consumo es el fin y la producción es el medio, entonces se debería de apoyar todo aquello a favor del consumo, lo cual no quiere decir necesariamente estar en contra de la producción, ¿sí? A ver, que el gobierno no mantenga a alguien, a algún productor nacional, que el gobierno permita que las importaciones compitan con la producción nacional, de ninguna manera supone que el gobierno prohíba la producción nacional, simple y sencillamente en beneficio de los consumidores, que al final de cuentas somos todos, pues está permitiendo la importación y por lo tanto la competencia. Pero si el fin es el consumo y la producción es el medio, entonces lo correcto es apoyar aquellas medidas que beneficien al consumo y por lo tanto a los consumidores. Es decir, lo correcto sería apoyar el librecambismo en contra del proteccionismo, ¿sí? Bueno, dicho lo cual, Rigoberto Stuart, y partiendo, insisto, de esa diferencia que hace entre produccionismo y consumismo, también acaba diferenciando la producción económica de la producción política, la producción económica. Hay producción económica, así la llama Rigoberto Stuart, cuando somos los consumidores comprando o dejando de comprar en el mercado, quienes decidimos qué se produce y en qué cantidades se produce.
ya se trate de producción nacional o de producción importada. Somos los consumidores comprando o dejando de comprar en el mercado quienes decidimos, ¿sí?, qué se consume y en qué cantidades se consume. Esto es lo que Rigoberto Stuart llama producción económica, que se identifica con el consumismo, porque somos los consumidores comprando o dejando de comprar en el mercado quienes decidimos qué se produce y cuánto se produce. Y luego, frente a esta producción económica, que para Rigoberto Stuart es la correcta, se planta lo que él llama la producción política, que se da cuando es el burócrata y no el consumidor, imponiendo prohibiciones, sobre todo a las importaciones, el que decide qué se produce y qué no se produce, o qué se ofrece y qué no se ofrece, ¿sí? Y esta es la postura que se identifica con el produccionismo. Ahora, aquí la pregunta interesante es, ¿quién debe de decidir qué se produce y en qué cantidades se produce? ¿Los consumidores o algún burócrata desde la Secretaría de Economía? Bueno, pues evidentemente que la respuesta es que los consumidores, al final de cuentas, se produce para nosotros. Y al final de cuentas, ese burócrata que en la Secretaría de Economía está diciendo qué se produce y qué no, qué se importa y qué no, termina también siendo un consumidor, ¿no? Termina también siendo un consumidor. Y aquí retomo lo que dije en alguna sesión pasada. ¿Cómo podríamos nosotros definir al proteccionismo? Como ese arreglo institucional por el cual es un burócrata, es el gobierno, el que decide la composición y el monto de las importaciones. Es el burócrata el que decide qué se importa y qué no se importa, y suponiendo que se pueda importar algo, decide en qué cantidades se puede importar y en qué cantidades no, e inclusive en qué condiciones, si se le impone o no se le impone un arancel. Ese es el esquema proteccionista. El esquema librecambista es el arreglo institucional en el cual somos los consumidores, comprando o dejando de comprar en el mercado, quienes decidimos el monto y la composición de las importaciones. Decidimos qué se importa y qué no se importa. ¿Qué se va a importar? Pues lo que compremos. ¿Qué es lo que ya no se va a importar? Lo que no compramos. Si se importa una mercancía que nadie compra, pues se va a acabar regresando y no se va a volver a importar. Si se compra una mercancía, que sí se importa, sí, pues entonces vamos a acabar, la acabamos comprando y se seguirá importando, ¿sí? Y se seguirá importando, ¿sí? Entonces, Rigoberto Stuart hace esta distinción entre producción económica y producción política, señalando que el tipo de producción que beneficia al consumidor es sin duda alguna la económica, mientras que el tipo de producción que él llama política beneficia al productor nacional en contra, ¿sí?, de o en perjuicio de el consumidor nacional. Y ahí hasta cierto punto lo que se está haciendo es, vamos a decirlo así, invirtiendo el orden natural de las cosas. Porque a ver, si el consumo es la actividad económica terminal y librecambismo o proteccionismo, el consumo es la actividad económica terminal, todo lo relacionado con la producción no deja de ser un medio. Y ese medio tiene que estar subordinado al fin. Pero, ¿qué es lo que se intenta con el proteccionismo? ¿Qué es lo que se intenta, por ejemplo, cuando el gobierno prohíbe la importación de alguna mercancía o si permite la importación de esa mercancía, la permite solamente en determinada cantidad o con el pago de un arancel? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Ahí, de alguna manera, lo que estas medidas proteccionistas hacen es poner al consumidor nacional, ojo, hasta cierto punto, al servicio del productor nacional. Cuando el productor nacional y también el extranjero, dicho sea de paso, siempre debería de estar al servicio del consumidor, como al final de cuentas sucede. Por eso digo yo que el proteccionismo hasta cierto punto pone al consumidor al servicio del productor. ¿Y por qué digo que hasta cierto punto? Porque al final de cuentas,
el consumidor decide si compra o no compra. Vamos a suponer que el consumidor sabe que esta mercancía es importada, que está grabada con un arancel de tanto por ciento, por lo cual ya su precio es mayor. Y ese precio mayor tiene como fin restarle al producto importado competitividad frente a la producción nacional. Vamos a saber que el consumidor lo sabe y acaba comprando libremente esa mercancía. Bueno, sí, lo acabó comprando libremente, considera que de las opciones que se le ofrecen es la mejor, por eso eligió aquella, pero ¿qué resulta? Que debido a la medida proteccionista, que podría ser el arancel, termina pagando un precio mayor del que hubiera pagado si esa mercancía se hubiera importado libre de arancel. En este sentido, por ejemplo, el arancel lo que hace es generar una cierta, y nuevamente cierta, redistribución del ingreso del consumidor, ¿sí?, al productor, porque tiene que pagar un precio mayor. Tiene que pagar un precio mayor, ¿sí? Claro, lo paga voluntariamente, pero acaba pagando un precio mayor que resulta mayor no porque haya cambiado la relación oferta y demanda en el mercado, sino por el arancel impuesto, ¿sí? Y a este tema vamos a volver más adelante porque cuando lleguemos al siguiente tema, que es el de las exportaciones e importaciones, vamos a regresar a él, ¿sí? Bueno, el hecho es que Rigoberto Stuart distingue claramente entre producción económica, ¿sí?, que se identifica con el consumismo y que supone que son los consumidores comprando, dejando de comprar en el mercado, quienes deciden qué se produce, en qué cantidades se produce y también qué se importa y en qué cantidades se importa. Y frente a esta postura está lo que Stuart llama la producción política, en la cual algún burócrata, imponiendo prohibiciones, decide qué se produce y en qué cantidades se produce y también qué se importa y en qué cantidades, ¿sí? Y en qué cantidades, ¿sí? Bueno, el proteccionismo lo que hace, y esto Rigoberto lo ve clarísimamente, es generar rentas para los productores nacionales. A ver, ¿cómo hay que entender este concepto de rentas en este contexto? El proteccionismo lo que hace es generar rentas para el productor protegido. A ver, aquí no me refiero a la renta que la señora viuda dueña de un departamento le cobra a sus inquilinos. Lo que ustedes y yo entenderíamos de bote pronto por renta, ¿no? Oye, es que no has pagado la renta, te van a venir a lanzar. No, aquí renta, ¿sí?, es la diferencia entre el precio que se puede cobrar por estar protegido de la competencia y el precio que se cobraría si uno estuviera compitiendo sin ninguna protección en el mercado. Es así como hay que entender el concepto de renta, que se le debe a un economista recientemente fallecido el año pasado, sí, Gordon Tullock, ¿sí?, quien se dio cuenta de este fenómeno y lo bautizó con el nombre de renta, ¿no? Renta es la diferencia entre el precio que puedo cobrar por estar protegido de la competencia y el precio que podría cobrar si tuviera que competir sin ningún tipo de protección en el mercado, ¿sí? Entonces, lo que dice Rigoberto Stuart, retomando este concepto de renta, insisto, acuñado la palabrita por Gordon Tullock, es que el proteccionismo genera rentas para el productor protegido, ¿sí? Y esa renta, pues es una ganancia extraordinaria, ¿no? Es una ganancia extraordinaria. Dado que no tienes que competir con las importaciones, puedes cobrar un precio mayor del que podrías cobrar si tuvieras que competir con las importaciones. Y eso te permite obtener una ganancia extraordinaria, una ganancia mayor de la que obtendrías si tuvieras en tu mercado toda la competencia que podrías tener. Y miren, esto no lo señala Stuart, pero creo que es importante considerarlo. ¿Cuál es la única justificación ética
de las empresas, perdón, de las ganancias de un empresario. ¿Qué es lo único que justifica éticamente las ganancias de un empresario? Que las haya obtenido en un mercado lo más competido posible. Que las haya obtenido en un mercado lo más competido posible. Por lo tanto, estas rentas generadas por el proteccionismo, que supone que el productor nacional protegido no está operando en un mercado lo más competido posible, desde el punto de vista ético no tiene ninguna justificación. Y tampoco desde el punto de vista económico, porque a ver, en la medida en que un consumidor tiene que pagar un mayor precio por algún bien o servicio, ¿sí?, contará con menos recursos para poder comprar otros bienes y servicios o para poder ahorrar. Y esto agrava su escasez y reduce su nivel de bienestar. A ver, vamos a suponer que el gobierno mexicano enloquece y dice: a partir del próximo mes de noviembre, y les doy todo octubre para que hagan los ajustes necesarios, no vuelve a entrar al país una sola mercancía importada. Todo el libre comercio, los tratados de libre comercio, la globalización y todo aquello va para atrás, nos equivocamos, fue un error, ¿sí? A partir del 1 de octubre no vuelve a entrar al país una sola importación. Bueno, si el gobierno fuera capaz de aplicar esta medida eficazmente, porque claro, si intentara aplicar esta medida, lo que se generaría sin lugar a dudas sería un contrabando enorme, ¿no? El contrabando no es otra cosa más que los caminitos que encuentran las personas libres para darle la vuelta a este tipo de medidas totalmente arbitrarias, porque a ver, yo vuelvo a la pregunta que creo ya haber hecho aquí un par de veces antes. ¿Quién rayos, es más, quién demonios es el gobierno para prohibirme a mí comprar lo que me dé la gana, donde me dé la gana? ¿Sí? Para comprar una pluma, suponiendo que sea el caso, no lo sé, producida en China, ¿sí? O para comprar una camisa producida, vamos a suponer el caso, en El Salvador, o para comprar clips producidos, vamos a suponer que fuera el caso, en Canadá. Bueno, a ver, ¿quién es el gobierno para prohibirme a mí comprar lo que me dé la gana, donde me dé la gana? ¿Sí? Eso no se vale. Eso es ir en contra del derecho a la libertad individual para comprar lo que me dé la gana, donde me dé la gana, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que el gobierno es lo suficientemente eficaz para imponer esa medida a partir del 1 de octubre. Y a partir del 1 de octubre no vuelve a entrar a México absolutamente nada producido en otro país. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el precio de todo lo que se nos ofrece? Pues si no de todo, pero sí de buena parte de los bienes y servicios con los que contamos diariamente va a aumentar. ¿Por qué? Porque si tú prohíbes las importaciones, de manera inmediata generas escasez. ¿Sí? Generas escasez. Vamos a suponer que de la oferta total de bienes y servicios en el país, 2/3 partes sea producto nacional y 1/3 parte sean productos importados. Tú prohíbes las importaciones y estás de un plumazo reduciendo la oferta de bienes y servicios en un 33.33%. Eso te genera escasez y es esa escasez precisamente la que le permite a los productores, a los oferentes, a los vendedores nacionales aumentar el precio. Y que resulta que a partir de ese momento nosotros vamos a tener que destinar una mayor cantidad de dinero a comprar, ¿sí?, bienes y servicios ya nada más producidos en México. Y al tener que destinar una mayor cantidad de dinero a comprar lo que normalmente compramos para satisfacer nuestras necesidades, pues o vamos a tener que dejar de ahorrar o vamos a tener que echar mano de nuestros ahorros, todavía peor, y simple y sencillamente pues vamos a disponer de una menor cantidad de bienes y servicios. Ahora fíjense, ¿quién sería el beneficiado de una medida tan absurda como esta? Pues los productores nacionales, ¿no? Los productores nacionales que comenzarían a obtener, ¿sí?, esto que
Gordon Tullock llamó rentas, ¿no? Que es la diferencia entre el precio que puedes cobrar por no tener competencia y el precio que podrías cobrar si tuvieras competencia. Y ahí está este tema de una cierta redistribución del ingreso. Porque, a ver, la redistribución del ingreso en sentido estricto supone que el gobierno le quita a A para darle a B, sin preguntarle a A si está de acuerdo o no. Aquí, obviamente, no hay alguien que le quite al consumidor sin preguntarle para darle al productor nacional, porque, como lo dije hace un momento, el consumidor libremente compra lo que se le ofrece. Pero si tiene que pagar un precio mayor por esta medida absurda de prohibir las importaciones, entonces pues va a acabar pagando un precio mayor, ¿sí? Y esa diferencia entre el precio que se pagaba cuando había competencia de importaciones y el que se paga ahora que ya no hay competencia de importaciones, pues obviamente va interito al bolsillo del productor nacional, al bolsillo del productor nacional, ¿sí? Ahora, ¿sí? Una de las consecuencias del proteccionismo es que elimina las ganancias del comercio y de la competencia. Hay, vamos a decirlo en estos términos, menos excedente para el consumidor. ¿Qué quiere decir esto? A ver, sí o no que para cualquier bien o servicio que se nos ofrece allá afuera hay un precio máximo por arriba del cual no estamos dispuestos a comprar. Para cualquier bien o servicio, sí. Que no sepamos cuáles son esos precios máximos no quiere decir que no existan, ¿no? Si ustedes ahorita de bote pronto me preguntan, oiga, ¿cuál es el precio máximo que usted está dispuesto a pagar por el típico vaso de café Andati en los Oxxo? Pues así de bote pronto no lo sé, pero el precio que normalmente pago por esa cantidad de café en el Oxxo son 14 pesos. Si mañana llego yo al Oxxo y me cobran 15, probablemente lo voy a pagar. Si al día siguiente llego yo y me cobran 16, pues probablemente también lo voy a pagar. Pero si al tercer día llego yo y me quieren cobrar 250 pesos por esa cantidad de café, ya no la pago. Oiga, pero ¿no tiene usted 250 pesos? Sí, pero no para esa cantidad de café. ¿Sí? No para esa cantidad de café. Entonces, para todos los bienes y servicios que se nos ofrecen allá afuera, hay un precio máximo por arriba del cual no estamos dispuestos a comprar. Ya sea porque o no queremos ya comprar ese precio, no valoramos tanto esa mercancía como para pagar ese precio, o porque queriendo comprarla ya no tenemos con qué, ya no tenemos suficiente poder de compra. Y miren, aquí vuelvo a este tema que es importante recordar, sobre todo si estamos hablando aquí de intercambios comerciales. ¿Cuáles son las dos variables que determinan nuestro comportamiento como consumidores? Sí. Primero que nada, lo que queremos. Y queremos aquello que necesitamos. ¿Sí? Lo primero que determina nuestro comportamiento como consumidores es el querer. ¿Sí? Uno no va a ir a la tienda a comprar algo que no quiere. Vas a comprar lo que quieres, ¿sí? Pero no basta, desafortunadamente, con el querer. Además del querer, la segunda variable que determina nuestro comportamiento como consumidores es el poder. A ver, ¿quieres esto? ¿Tienes con qué pagarlo? ¿Puedes pagarlo? Sí, adelante, no, pues te vas a tener que esforzar un poquito más, ¿no? De tal manera que querer y poder es lo que integra esto que yo llamo la apreciación del consumidor. Hay veces que no compramos porque no queremos, hay veces que no compramos porque no podemos. El ejemplo que yo les pongo a mis alumnos, a ver, ¿por qué creen ustedes que yo no fumo? ¿Porque no quiero o porque no puedo? Hombre, créanme, que aunque parezca lo contrario, que sí tengo dinero suficiente para comprar cigarros. Entonces yo no fumo porque no quiero, no porque no pueda. Yo sí podría comprar cigarrillos sin mayores problemas financieros. Ahora, ¿por qué creen ustedes que yo no viajo más de lo que viajo?
porque no quiero o porque no puedo. Porque no puedo. Yo quisiera viajar mucho más de lo que viajo, no lo hago porque no puedo. No tengo suficiente dinero para viajar más de lo que viajo. Entonces, nuestro comportamiento como consumidores está determinado por lo que queremos y por lo que podemos, y estas dos variables conforman esto que yo llamo, y no lo he visto en ningún otro libro de teoría económica, la apreciación del consumidor. ¿Sí? La apreciación del consumidor. ¿Sí? Bueno, para cualquier bien o servicio que se nos ofrece allá afuera, hay un precio por arriba del cual no estamos dispuestos a comprar porque ya no apreciamos tanto esa mercancía. Ya no apreciamos tanto esa mercancía. Ahora, a ver, vamos a suponer que el precio máximo que yo estoy dispuesto a pagar por esta pluma, ¿sí?, son 50 pesos. Más de 50 pesos no los pago. Yo no sé cómo se vea desde allá acá la pluma, pero realmente es una pluma prácticamente de plástico. Se ve bonita, sí, pero es prácticamente de plástico, sí. Y vamos a suponer que yo no estoy dispuesto a pagar más de 50 pesos. Si llego a la tienda y me la ofrecen en 35 pesos, pues obviamente la voy a comprar. Y me ahorré 15 pesos. Yo estaba dispuesto a pagar hasta 50 pesos, la acabé comprando nada más por 35, me ahorré 15 pesos. Bueno, esos 15 pesos es lo que se conoce como el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es la diferencia entre el precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar por algo y el precio que acaba pagando, que realmente paga al que compra la mercancía. Ahora, ¿qué es lo que dice Rigoberto Stuart? Que el proteccionismo elimina las ganancias que el consumidor puede obtener de la competencia que traen consigo las importaciones, porque puede llegar inclusive a eliminar el excedente del consumidor. A ver, vamos a suponer, sí, que el precio al que se ofrece esta pluma producida en México es 50 pesos. Y es el precio máximo que yo estoy dispuesto a pagar por la pluma. La voy a comprar. Si es el precio máximo que estoy dispuesto a pagar y es el precio al que me la venden, no, la voy a comprar. Pero no obtuve ningún excedente. No obtuve absolutamente ningún excedente. No me ahorré absolutamente nada. Acabé pagando el precio máximo que estaba dispuesto a pagar. Ahora vamos a suponer que el gobierno abre las fronteras y permite la importación de plumas que van a competir con esta. Plumas que son bienes sustitutos de esta pluma. ¿Y qué eso obliga, esa competencia, a los productores nacionales a bajar el precio a 35? Entonces, yo consumidor voy a obtener, ¿sí?, un excedente de 15 pesos, estaba dispuesto a pagar hasta 50, termino pagando nada más 15, pero ese excedente que obtengo yo, esos 15 pesos que me ahorro, son consecuencia ¿de qué? De la competencia que trajeron consigo las importaciones. Ahí vemos estas ganancias o beneficios que la competencia trae para los consumidores. Vamos a suponer que al paso del tiempo el gobierno se arrepiente de haber permitido la importación de plumas que compitan con las plumas producidas en México y vuelve a cerrar las fronteras y no vuelve a entrar una pluma. En ese momento el precio, pues a lo mejor aumenta nuevamente de 15 a 50. Yo voy a acabar pagando los 50 pesos porque es el precio máximo que estoy dispuesto a pagar, pero ya no obtuve ningún excedente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento en que aplicaste la medida proteccionista no se vuelven a importar plumas, eliminaste las ganancias que para los consumidores traen consigo el comercio internacional. ¿Sí? El proteccionismo genera un menor excedente para el consumidor. Pero ¿cuál es la contrapartida de ese menor excedente que el proteccionismo genera para el consumidor? Que genera un mayor excedente, una mayor ganancia extraordinaria para el productor. Vamos a suponer que el costo de producción de esta pluma sea 25 pesos.
¿sí? De tal manera que el precio mínimo al que le conviene vender al productor para no incurrir en pérdidas son 25 pesos. ¿Sí? Si la vende en 50, está obteniendo una ganancia extraordinaria de 25 pesos, que en este caso es el 100%. ¿Sí? Pero si la vende en 35, está obteniendo una ganancia extraordinaria de solamente 10 pesos. ¿Sí? De solamente 10 pesos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el gobierno permite la importación de plumas? Para seguir con el ejemplo anterior, que el productor mexicano se va a ver obligado, si quiere permanecer en el mercado, si quiere vender, a venderlas a 35 pesos. Con lo cual obtiene una ganancia extraordinaria de 10, porque ya quedamos que el costo de producción es 25. ¿Sí? Es 25. Y el consumidor, que estaba dispuesto a pagar hasta 50 y paga nada más 35, pues se queda también con un excedente de 15. El gobierno cae en la tentación proteccionista, prohíbe la importación de plumas, ¿sí? El precio máximo al que se puede vender esta pluma es 50 porque es el precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar, y si el productor nacional de plumas se pone abusado y tiene un poquito de colmillo y conoce su mercado, pues muy probablemente lleve el precio a 50 o muy cerca de 50, y entonces él se queda con todo el excedente. ¿Sí? Pero fíjense, eso es una ganancia extraordinaria. Y aquí vuelvo al punto porque creo que es importante. ¿Cuál es la única justificación ética, ¿sí?, para las empresas, perdón, para las utilidades de una empresa? Que esas utilidades se hayan generado en el mercado más competido posible. Y ahí lo que importa es el grado de competencia, no la nacionalidad de los competidores. Lo que importa es el grado de competencia, ¿no? Miren, el ejemplo que yo pongo, no sé hasta qué punto sea una buena analogía, ¿no? Si lo que importara fuera la nacionalidad del competidor y no el grado de competencia que puedas alcanzar, pues ni Messi ni Cristiano estarían jugando en España. Messi seguiría jugando en Argentina, Cristiano seguiría jugando en Portugal, ¿no? Ahora, aquí hay una pregunta interesante y repito, ¿hasta qué punto lo que sucede en el mundo del deporte se puede también aplicar, por ejemplo, al mundo de la economía? ¿Qué tanto le debe el fútbol español? Bueno, ya hace 2 mundiales lo ganaron. ¿Sí? El haber alcanzado los niveles que ha alcanzado, el haber tenido a jugadores extranjeros como Messi y como Cristiano. ¿Qué tanto estos 2 jugadores, que hasta donde entiendo hoy por hoy son los mejores del mundo, han elevado el nivel de juego del fútbol español por jugar precisamente en España, ¿no? ¿Qué es lo que importa? ¿La nacionalidad del competidor o el grado de competencia que genera? Yo creo que lo que importa es el grado de competencia que genera, ¿no? El grado de competencia que genera, ¿sí? Bueno, pero además el proteccionismo motiva, vamos a decirlo así, una asignación antieconómica de factores de la producción. A ver, ¿qué quiere decir esto? Vamos a suponer exactamente el mismo tipo de pluma, ¿sí? Vamos a suponer que en México, y voy a manejar este asunto de los costos de producción nada más en términos de tiempo, porque creo que esto queda muy claro, que en México se necesitan 2 horas para producir esta pluma. El costo de producción de esta pluma en términos de tiempo son 2 horas. Y vamos a suponer que en Belice, ¿sí?, la misma pluma se produce en media hora. ¿Sí? Evidentemente allá son mucho más productivos que nosotros. Allá en media hora producen una pluma, aquí nosotros necesitamos 4 veces más. ¿Sí? En términos de tiempo, tenemos un elevado costo de producción. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué pasaría si el gobierno abre las fronteras del país y permite la importación de plumas producidas en Belice? ¿Sí? Y esa importación de plumas producidas en Belice, dado que su costo de producción es menor y por lo tanto se pueden ofrecer a un precio menor, ¿sí?, saca del mercado
a la pluma mexicana. No, pues pobre el productor, quebró su fábrica, la gente se quedó sin trabajo, cierto. Esa es la parte negativa del asunto, pero no nada más existe la parte negativa, existe la parte positiva. ¿Qué sucedió? Que se liberaron factores de la producción, comenzando por ejemplo con el trabajo, que van a tener que utilizarse en la producción de algo en lo cual sí seamos ¿qué? Más productivos. En lo cual sí seamos más productivos. ¿Sí? A ver, si uno puede conseguir esta pluma, lo voy a poner así, ¿qué nos conviene más? ¿Conseguir esta pluma a 15 pesos o conseguir exactamente esta misma pluma a 45 pesos? Pues a 15 pesos. Nadie está peleado con su dinero, a 15 pesos. Ahora, ¿qué es lo que importa? ¿El precio al que se ofrece o dónde fue producida? Pues el precio. A ver, pongámonos en los zapatos del consumidor, el precio. Ahora, claro, si yo me pongo en los zapatos del productor, no, lo que importa es dónde fue producida y lo que importa es que se produzca en México. A ver, lo que importa es dónde se produce o cómo se produce, a qué costo se produce. Bueno, desde el punto de vista estrictamente económico, ¿sí? De esto que Stuart llamó la producción económica, lo que importa es cómo, a qué costo, con qué productividad, no dónde ni quién. ¿Sí? Pero claro, ¿sí? ¿Cuál es el argumento que muchas veces se utiliza para oponerse a la apertura comercial? Bueno, el mismo que se utilizó, y creo que ya lo comenté en otra sesión aquí en México, cuando se empezó a hablar del TLC con Estados Unidos y Canadá. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se les ocurre? Si acabamos por negociar un tratado comercial, sobre todo con los Estados Unidos, vamos a importarlo todo y ya no vamos a producir nada. Ojalá. ¿Se imaginan poder importarlo todo sin tener que producir algo? Dicho en términos más sencillos, poder comprarlo todo sin tener que trabajar. Yo me apunto. ¿Dónde firmo? Yo quiero vivir en un mundo así, donde podamos comprarlo todo sin tener que trabajar. Eso solamente se puede a nivel individual. Si le pegaste al melate y te sacaste 500 millones de pesos, bueno, pues vas a poder comprarlo todo y ya no vas a tener que trabajar el resto de tu vida, ¿no? Pero a nivel país, pues obviamente no se puede, ¿sí? Pero además, ¿con qué pagamos las importaciones? Con las exportaciones. Y antes de exportar lo que sea, tuvimos que haberlo producido. Y miren, si esto no les queda claro, hagan de lado el dinero, olvídense del dinero, ¿no? Ya no recuerdo qué economista clásico dijo que muchas veces el dinero actuaba como una especie de velo que no nos deja ver bien las cosas, ¿no? Imagínense que aquí, que entre ustedes y yo hubiera aquí una cortina, así un velo, que no nos permite ver bien, a ver quién está detrás, qué caras están poniendo, cómo vienen vestidos, ya se durmieron o no se durmieron, ya comieron o no comieron, ¿sí? Decía este economista que el dinero era una especie de velo que a veces no nos permitía ver bien las cosas, no era tanto de ver sino entender bien las cosas. Pero olvídense del dinero y a ver, imagínense un mexicano que produce manzanas y un estadounidense que produce peras, ¿sí? Y el mexicano quiere parte de las peras del estadounidense y el estadounidense quiere parte de las peras del mexicano. No hay dinero, por lo que tienen que recurrir ¿al qué? Al trueque, peras por manzanas. Y se juntan en la frontera, del lado mexicano está el mexicano con sus manzanas y del otro lado, ahí pasadita la línea, está el estadounidense con sus peras. Y entonces el mexicano le dice, oye, a ver, vamos a suponer que aquí sea 1-1, pera por manzana, ¿sí? Que el precio de una pera sea una manzana y el precio de una manzana sea una pera, para no complicarnos la vida. Y entonces el mexicano le dice al estadounidense, oye, a ver, quiero una de tus peras. El estadounidense toma una de sus peras, estira la mano, ¿sí? Por arriba de la frontera para dársela al mexicano, ¿sí? Bueno, en ese momento, ¿qué espera el estadounidense que haga el mexicano? Pues que tome una de sus manzanas, estire el brazo, cruce la frontera y le dé la manzana. A ver, ¿con qué pagó el mexicano la importación de peras? Con exportación de manzanas.
¿Y con qué pagó el estadounidense la importación de manzanas? Con exportación de peras. Hagan de lado el dinero. Por eso esto de que, qué barbaridad, negociamos un tratado de libre comercio, le abrimos las puertas a las importaciones estadounidenses, vamos a acabar importándolo todo y ya no vamos a producir nada. Ojalá, ¿dónde firmo? A ver, por favor, ¿dónde firmo? Ojalá. Si ese va a ser el resultado del TLC, ya se tardaron. Imagínense que pudiéramos importarlo todo sin tener que producir algo. Yo no sé si así era en el paraíso, un mundo de abundancia, ¿no? El problema es que no se puede, ¿no? El problema es que no se puede. Pero ¿qué sucede? Que en la medida en que en un país se apliquen medidas proteccionistas y se impida que los consumidores dispongan de bienes y servicios al menor precio posible, en ese país se están utilizando factores de la producción de manera antiproductiva. Es decir, se están utilizando más factores de la producción para producir algo que en otro país se produce con menos factores de la producción. Aquí necesitamos 4 horas o 2 horas, eran 2 horas, ¿no? 2 horas para producir esta pluma. En Belice se necesita nada más media hora. ¿Qué es lo económico? No produzcas las plumas en México, impórtalas de Belice. Pero es que por ese camino vamos a acabar importándolo todo y ya no vamos a producir nada. No, espérame tantito. ¿Sí? Al beliceño que te vende las plumas, le tienes que pagar con algo. Eso de que podríamos importarlo todo y ya no vamos a producir nada supondría que no compramos las mercancías, sino que nos las regalan. Y eso no se puede. ¿Sí? Entonces, no nos hagamos bolas, ¿sí? El comercio siempre es un camino de doble sentido, ¿no? De doble sentido. Piensen en este mexicano con sus manzanas y en el estadounidense con sus peras y hagan de lado el dinero para que tengan que recurrir al trueque. En el mismo momento en que te estoy dando la manzana, ¿sí? O al revés, en el mismo momento en que tú me estás dando la pera y yo estoy importando la pera, te tengo que dar la manzana que previamente tuve que haber producido para luego poder exportar. Es un camino de doble sentido. No hay otra, es un intercambio, ¿sí? Intercambio, ¿sí? Bueno, todo este asunto del proteccionismo. Luego, Rigoberto Stuart introduce aquí un concepto muy interesante, el concepto de riqueza social. El concepto de riqueza social que dice que no es otra cosa más que la suma del excedente del comprador y el excedente del vendedor. A ver, rapidísimamente para tener esto claro. El excedente del consumidor es la diferencia entre el máximo precio que el consumidor está dispuesto a pagar y el precio al que efectivamente compra. Yo estaba dispuesto a pagar por esta pluma hasta 50 pesos, la pude comprar en 35, obtuve un excedente de 15, me ahorré 15. El excedente del vendedor, del productor, del oferente, se define como el precio al que vende menos el precio mínimo al cual le conviene vender para no incurrir en pérdidas, siendo que ese precio mínimo coincide con su costo de producción. Si yo logro vender a un precio no menor a mi costo de producción, no incurrí en pérdidas. Y Rigoberto Stuart lo que dice es que la riqueza social se calcula como la suma del excedente del comprador y el excedente del vendedor. Y trae aquí un ejercicio muy interesante Rigoberto Stuart, que no sé qué tan prudente sea que lo presente yo sin tener un pizarrón atrás en el cual poder apuntar todos los numeritos, pero a ver, lo voy a intentar hacerlo. A ver, vamos a suponer el producto X, y está el productor del producto X, ¿sí? Y este productor de X produce 3 unidades de X, 3 unidades de X. Y aquí les pido que me lo crean, ¿sí? Cada unidad adicional producida le va a costar más.
A ver, quienes estén estudiando economía, rapidísimamente, recuerden la forma del costo total. El costo total parte del punto en el cual está el costo fijo y conforme va aumentando la producción, el costo total va aumentando. Primero a tasas decrecientes y luego a tasas crecientes, pero siempre aumenta. Entonces, conforme va aumentando la producción, el costo va aumentando, ¿sí? Vamos a suponer que la primera unidad producida le costó 400 pesos, la segunda unidad producida le costó 600 y la tercera le costó 800. Hay un aumento en el costo de producción. Y el precio al que vende las 3 unidades son 1,000 pesos. Bueno, a ver, ¿qué excedente obtuvo por la primera unidad? La vendí a 1,000, me costó 400, obtuve un excedente de 600. Lleven la cuenta, 600. La segunda unidad la vendí a 1,000, me costó 600, tengo un excedente de 400. La tercera unidad me costó 800, la vendí a 1,000, tuve un excedente de 200. Si hago la suma, ¿sí? El excedente total del vendedor, del productor, del oferente, fue 1,200 pesos. 1,200 pesos. Bueno, ahora lo que dice Rigoberto Stuart es que cuando pensamos en la ganancia, en la utilidad, en el beneficio, por lo general únicamente tomamos en cuenta lo que sucede por el lado del productor, del oferente, del vendedor. ¿Sí? ¿Tiene lógica preguntarle a quien tiene una tienda al final de la jornada, cuando ya bajó la cortina del negocio, oye, ¿y cuánto ganaste hoy en día? Esa persona no se extrañaría de la pregunta. ¿Sí? Déjame hacer las cuentas y te digo cómo me fue hoy. Pero imagínense ustedes la contraparte, que llega alguien a su casa con 7, 8 bolsas del supermercado. O sea, nadie le va a preguntar, oye, ¿y cuánto ganaste hoy? Al contrario, ¿cuánto te costó eso? ¡Qué barbaridad! Seguro echaste el tarjetazo, ya nos endeudaste, ¿no? Hombre, claro, tuviste que haber pagado aquello, tal vez echaste el tarjetazo, pero también hay una ganancia. Y no es nada más la ganancia que esa persona que compró esos bienes y servicios va a obtener de consumirlos. Hay otra, y es la contraparte. Y Rigoberto dice que por lo general esta otra parte no se toma en cuenta. ¿Sí? No se toma en cuenta, pero fíjense ustedes. Eso tiene que ver con el excedente del consumidor. Vamos a suponer el mismo producto X, el que produjo y vendió, ¿sí? El productor que acabo de mencionar. El precio sigue siendo 1,000. Vamos a suponer que por la primera unidad comprada de X, el consumidor hubiera estado dispuesto a pagar hasta 3,000 pesos. Por la segunda, 2,500 y por la tercera, 2,000 pesos. A ver, aquí mis estudiantes de economía, ¿por qué se va reduciendo el precio que el consumidor está dispuesto a pagar por cada unidad adicional de X? Por la ley de la utilidad marginal decreciente. ¿Sí? El último taco que nos comemos nos causa mucho menos satisfacción que el primero, y si pudiéramos pagar taco por taco en una especie de subasta, por el primer taco pagaríamos mucho más que por el último, ¿no? Bueno, entonces, por el primer unidad de X está dispuesto a pagar hasta 3,000, pagó nada más 1,000, es el precio que estamos considerando, obtiene un excedente de 2,000. Por la segunda unidad estaba dispuesto a pagar hasta 2,500, pagó nada más 1,000, obtiene un excedente de 1,500. Por la tercera unidad estaba dispuesto a pagar hasta 2,000, pagó 1,000, obtiene un excedente de 1,000. Si sumamos el excedente del consumidor es 4,500 de ahorro, ¿sí? De ahorro. Si a esto le sumamos los 1,200 que obtuvo de excedente el productor, el oferente, el vendedor, tenemos este concepto que maneja aquí Rigoberto Stuart de riqueza social de 5,700. De 5,700. ¿Sí? Bueno, ahora a ver. Aquí suponemos que hay competencia. ¿Sí? Que están compitiendo las importaciones con la producción nacional. Vamos a suponer que el gobierno prohíbe la importación de X. ¿Sí? Eso va a generar escasez. ¿Sí? Y eso le va a permitir al productor nacional que
elevar, ¿sí?, el precio. Y si se pone abusado, el precio al cual va a poder vender X, el precio máximo sería que 3 unidades de X sería 2,000, ¿sí? Con lo cual se reduce el excedente del consumidor, ¿sí? Y por lo tanto también la riqueza social. Ahora, esto aquí, como lo explica Rigoberto, está muy claro. En la realidad hay un pequeño problema. A ver, es relativamente fácil, y lo digo así porque no en todos los casos es muy claro, calcular el excedente del productor, del oferente, del vendedor, porque este debe, si no saber exactamente